Para proteger a la única persona que te importa, tenés una sola opción: casarte con el hombre que te amenaza. En la cancha, donde antes eras una diosa, ahora sos una acabada a punto de enfrentar a un equipo invencible. Con tu vida y tu carrera en juego, ¿te queda fuerza para un último remate? Así como la prota necesita un remate perfecto para ganar, yo necesito el tuyo en el botón de like para que este video anote el punto decisivo. Gong Eun-gil se despertó de golpe, irritada por el fuerte golpeteo en la puerta. ¿Quién demonios hace tanto ruido tan temprano?, se preguntó mientras se levantaba de la cama. Estaba claro que el invitado inesperado, que siempre llegaba sin avisar, estaba de vuelta. ¡Ya voy!, gritó, acercándose a la entrada. Al abrir, se encontró cara a cara con la última persona que quería ver, Namgung. La sorpresa y el fastidio se mezclaron en su expresión. «¿Namgung?», dijo con incredulidad. Él, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, le confirmó su presencia. «Así es, jugadora Gong Eun-gil», le dijo con un tono que ya anticipaba problemas. Dentro del departamento, otra chica, Mina, miraba la escena asustada, llamando al hombre Opa. Namgung, sin pedir permiso, empezó a inspeccionar el lugar, que no era precisamente un palacio. Con desdén, se burló de su suite de luna de miel y señaló los platos sucios. «No vine para tomar el té», aclaró, apurando el tema. El punto, según Al, era este: tenés que unirte a Shekyang y hacer el entrenamiento para ser una buena nuera. Él insistió, explicando que, aunque no fuera oficial, él la guiaría personalmente, porque Shekyang era conservador y ella necesitaba una imagen adecuada. La cara de Eun-gil era un poema de indignación. «¿De qué estás hablando?», exclamó, completamente fuera de sí. Eun-gil solo podía decir que no entendía nada. Namgung dio un paso más allá, entrando a la casa como si fuera suya, remarcando que un hombre exigente no pisaría un lugar sucio así. Luego, su tono se volvió peligroso. «Si querés seguir al lado de Mina, primero te vas a tener que casar conmigo». Era una propuesta suave en la forma, pero cargada de una amenaza palpable. De repente, la escena cambió drásticamente. Vimos a Gong Eun-gil en su elemento, una cancha de vóley, haciendo un remate imparable. La multitud gritaba su nombre. Mina estaba entre los espectadores, aplaudiéndola con admiración. Era la diosa de la victoria, la representante nacional más joven, la que llevó a su equipo al oro en los campeonatos mundiales. Era un día glorioso, y Eun-gil era la estrella indiscutible, pero la realidad la golpeó de nuevo. Eun-gil estaba en un vestuario, con la mirada un poco caída mientras se preparaba. Sus compañeras de equipo hablaban animadamente. Decían que el dueño del club Black Fury, un tipo joven y rico, venía hoy. Estaban desesperadas por impresionarlo y conseguir financiación. Parece que él siempre se luce cuando juegan contra ellas y hasta es una sensación en internet por su buena apariencia. Eun-gil las escuchaba en silencio, la tensión en su rostro. Pero Eun-gil no estaba para silencios. En el vestuario, mientras las demás charlaban, la jugadora Choi Bora la enfrentó con dureza. Le reclamó que no era una buena capitana, que siempre se creía superior y que era una acabada que su propio equipo había echado. Eun-gil recibió los golpes verbales con una expresión tensa pero sin inmutarse. Con una sonrisa forzada, Eun-gil le lanzó de vuelta un comentario irónico a Bora, llamándola novata y asegurándole que era bastante decente. La jugada no salió como Bora esperaba, que se puso roja de rabia. Mientras una compañera intentaba calmar la situación, Eun-gil pensó que, si bien Bora no era mala, su actitud hacía imposible elogiarla. Además, a ella ya no le afectaba que la llamaran acabada, porque las palabras no iban a cambiar nada. El anuncio del personal para que el equipo visitante entrara a la cancha marcó el fin de la discusión y el inicio del juego. Eun-gil caminó con determinación, pensando que, sin importar lo que dijeran, ella iba a seguir jugando hasta los 45 años. Entre el público, una chica la animaba con fervor, pidiéndole que aplastara al equipo de los niños ricos. Eun-gil la vio, pensó que era su única fan o acosadora y la saludó con un gesto sutil.
Ya en la cancha, Do-Jae, la armadora del equipo, dio instrucciones precisas sobre la estrategia de juego, exigiendo perfección. Eun-hil, sin embargo, cuestionó la elección de la táctica, a lo que Jae le respondió de forma cortante que no había pedido su opinión. Si ni siquiera le hace caso al entrenador, ¿qué puedo decir?, pensó Eun-hil, sintiéndose frustrada. Para ella, era la mejor armadora, pero no importaba. Ella, Gong Eun-hil, era ahora una matona de tercera para el público y capitaneaba un equipo de última categoría por pura antigüedad. En ese momento, la mirada de Eun-hil se dirigió a las gradas, donde apareció el dueño del club Black Fury. Sus compañeras no tardaron en notar su presencia, comentando lo apuesto e impecable que se veía y cómo su equipo nunca había perdido desde que él lo dirigía. Era, sin dudas, un soplo de aire fresco para los ojos, después de ver a tantos gerentes de mediana edad. El partido empezó y una voz en off ya predecía otra victoria para Black Fury. Un bloqueo de Windmarker falló, la pelota atravesó la defensa y Black Fury anotó de nuevo. Una jugadora del equipo de Eun-hil se tiró al suelo frustrada. La tensión era palpable. Eun-hil no tardó en regañar a Bora por su bloqueo. «¿Qué clase de bloqueo es ese? Concéntrate, tu timing es descuidado», le gritó. Bora la miró con resentimiento, pensando, ¿todavía cree que está en el equipo nacional? Todos estamos luchando en este equipo, pero ella es la única que se ve tan seria e importante. Mientras Bora hervía por dentro, el partido seguía. El equipo rival atacó, pero Bora, concentrada, logró recibir la pelota. Do-Jae la armó con precisión para que Eun-hil pudiera rematar. Y Eun-hil, como una ráfaga de viento, se elevó y golpeó la pelota con toda su fuerza, anotando un punto que cortó la racha del Black Fury. Se agitaba, un poco cansada, y pensaba que, aunque normalmente no rendía bien, contra el Black Fury siempre se superaba. Una mezcla de resentimiento y adrenalina la impulsaba, ya que ese equipo había sido su casa. Sin embargo, en el fondo, este sentimiento no la hacía sentir bien. A pesar de su esfuerzo, el marcador seguía en contra, 24-19. Eun-hil sentía el amargo sabor de la derrota familiar, como si una pared invisible la estuviera encerrando. En la siguiente jugada, un remate del Black Fury chocó contra el bloqueo y se fue altísimo. Parecía imposible de alcanzar. Pero Eun-hil no se dio por vencida. Con los ojos fijos en la pelota, se lanzó. «No, debo conectarla. Sin falta. La conseguiré. La levantaré. Un poco más. Solo un poco más». Estiró la mano con desesperación y logró rozar la pelota con la punta de los dedos. En ese momento, la armadora gritó, «¡Espera, Sunbae! ¡Vas a chocar!». Pero ya era tarde. Eun-hil chocó contra algo o alguien y cayó. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que no le dolía tanto como imaginaba y, de hecho, sentía una extraña calidez. Una voz de hombre la sacó de su trance. «Deberías estar golpeando la pelota. ¿Qué haces? Recomponete y deja de restregarte contra mí». Eun-hil levantó la vista horrorizada. Había caído directamente en las piernas del dueño del club Black Fury, quien la miraba con una sonrisa que la hizo querer desaparecer. Justo él. Lejos de la cancha, en un lugar que parecía una oficina o un depósito desordenado, un hombre se reía a carcajadas frente a un televisor que estaba transmitiendo la repetición de ese mismo partido. «¡Ay, deja de reírte y cambia de canal!», le dijo una mujer con fastidio. Pero él no paraba. «¿Por qué? Esto es divertido». La noticia en pantalla hablaba de un percance inolvidable del partido de vóley femenino entre el Black Fury y el Windmarker, mencionando a Gong Eun-hil, una exjugadora nacional suspendida hace 9 años por un incidente de agresión. El hombre seguía mofándose. «Oh, qué molesto de verdad. Seguramente tenés una vida difícil. Conducir ebria, agresión, ahora acoso». Eun-hil, que al parecer estaba ahí sentada al lado, se levantó indignada. «Fue como un accidente de auto. Si no sabes, no digas nada». El hombre, que la había acogido, le gritó, «¿Cómo te atreves a gritarle a un mayor que te dio un techo cuando no tenías a dónde ir?». Eun-hil no se quedó callada. «¿Me dio un techo? Sos solo un usurero. Estás cobrando el capital y los intereses a tiempo». El usurero, furioso, le echó en cara vivir en su departamento sin pagar un peso.
Y justo en ese momento, una noticia en la tele lo confirmó. El dueño de Black Fury, Seo Ha-yoon, el hijo mayor del grupo Jaehyung y un peso pesado en el vóley femenino, había sido la víctima del controversial video que se estaba haciendo viral. «Te metiste con la persona equivocada esta vez, Eun-gil», le advirtió, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Eun-gil se quedó muda, el recuerdo de la colisión invadiéndola. Ahí estaba, rebotando en la cancha, la pelota y ella estrellándose contra él. Él la miró con esa sonrisa confiada y le dijo que tenía la nariz roja. Ella, avergonzada, se tapó la boca. En su mente se regañaba. ¿Cómo pudo chocar así? ¿Y por qué pensaba en lo cálido y sólido que había sido el impacto? Tenía que parar de pensar en eso. Volviendo a la realidad de la cancha, Eun-gil intentó disculparse, pero se detuvo. ¿Para qué hablarle? Solo debía volver al juego. Mientras tanto, Seo Ha-yoon se frotó la sien como si la colisión le hubiera dolido. Su equipo, preocupado, se apresuró a atenderlo, criticando a Eun-gil y a su equipo por la jugada brusca. Pero él, con su aire de superioridad, los detuvo. «Tranquilos, no es la primera vez que una mujer me golpea», dijo y añadió con un tono que hirió el orgullo de Eun-gil. «Ya no tengo el pasatiempo de molestar a mujeres que sudan así». Luego, con una sonrisa forzada, le dijo a Eun-gil que siguiera jugando sin preocupaciones. El comentario de Seo Ha-yoon la dejó hirviendo. «¡Qué forma tan educada y grosera de hablar!», pensó, sintiendo un escalofrío de repulsión. «¡Qué asco!». Su mirada se endureció. «Black Fury, te voy a aplastar». Ya en su casa, Eun-gil no podía sacarse de la cabeza el partido y el momento vergonzoso de su caída. Había metido la cara entre sus piernas. Recordar eso la hizo gruñir. Quería ver qué decían en internet, aunque Mina le había dicho que no lo hiciera para no ponerse peor. Mientras tanto, en un auto lujoso, el propio Seo Ha-yoon escuchaba las noticias. La presentadora comentaba sobre su estatus como el hijo mayor de Jaehyung, su joven edad de 32, su atractivo de actor y el ferviente apoyo de sus fans. Todo mientras el video del incidente se viralizaba. De repente, alguien apagó la televisión. Era su asistente, visiblemente nervioso, quien le preguntó si estaba bien. Seo Ha-yoon, con una expresión tranquila, quiso saber por qué había apagado el televisor. El asistente, aún más alterado, le preguntó si estaba herido o si la situación, más allá del daño a su reputación, le había provocado alguna reacción inusual. «Tu reputación está por los suelos», exclamó el asistente. «Por eso, ¿nada más?», respondió Seo Ha-yoon con una sonrisa casi imperceptible. El asistente insistió en que todo el mundo hablaba del tema como si fuera un circo y que debían aplastarlos. Seo Ha-yoon, entonces, con una calma que desquiciaría a cualquiera, le dijo: «Secretario Nam, tenés un genio terrible». El asistente, ya resignado, le respondió que se había vuelto así de podrido de tanto trabajar para él. «Sí, te volviste capaz», sentenció Seo Ha-yoon con una sonrisa enigmática. Su asistente sugirió silenciar a todos los medios que hablaban mal de él, pero Seo Ha-yoon lo frenó. Para él era mejor así. Disfrutaba el espectáculo de ver a la gente sufrir, especialmente a Eun-gil. El recuerdo de la colisión lo tenía alterado y el asistente, preocupado, le reprochó que tuviera esa boca podrida, recordándole en voz baja que él mismo había sido diagnosticado con un desorden sensorial. Seo Ha-yoon, inmutable, solo le dijo que mirara al frente. El asistente no entendía por qué, de todas las personas, tenía que ser Eun-gil la capitana de ese equipo que siempre perdía y que parecía odiarlos. Seo Ha-yoon, después de un silencio pensativo, asintió. «Tenés razón», dijo, y por primera vez se le oyó nombrar a la jugadora. Gong Eun-gil siempre fue una molestia. Sin embargo, la verdad era que el incidente había despertado algo en él. En el fondo del auto, Seo Ha-yoon se veía visiblemente afectado. La imagen de Eun-gil, agitada y sorprendida, también mostraba un impacto inusual. Él apretaba los puños, como si luchara contra una sensación desconocida, una especie de sentido que parecía haber vuelto a su vida después de mucho tiempo. Algo en Eun-gil lo había tocado de una forma que ni él mismo entendía o podía manejar todavía. La llegada del auto interrumpió sus pensamientos. El asistente anunció que habían llegado. Impecable, Seo Ha-yoon entró a la mansión familiar, donde una tensa reunión lo esperaba.
Llego tarde, dijo, como si nada. Uno de los hombres mayores comentó lo ruidoso que había sido todo. Tae-hyun, su hermano, lo miró con desdén. ¿Por qué ser dueño de un equipo, hermano? No es cool. No sos un viejo o un fracasado que busca plata antes de jubilarse, lo pinchó. Seo Ha-yoon sonrió con picardía, revelando que, por suerte, él tenía la especificación de haber sido un paciente mental, lo que le permitía lidiar tanto con acabados como con viejos. Una indirecta clara para su hermano. El hombre mayor de la familia intervino, exigiendo a Seo Ha-yoon que dejara de hacer un espectáculo y se casara a tiempo. ¿Todavía esperas a esa mujer? No seas ridículo. ¿No te acordás cómo te convertiste en el hazmerreír por esa mujerzuela?, preguntó. Pero antes de que terminara, Seo Ha-yoon lo interrumpió, llamando a Tae-hyun con firmeza. Al menos deberías decir el nombre de esa mujer correctamente. No seas tan torpe, dijo, con una mirada fría que dejó claro que no toleraría más faltas de respeto. El padre, harto de la tensión, los mandó a callar a ambos. ¿Qué están haciendo apenas nos juntamos? ¿Y dónde está el más joven?, preguntó. Una sirvienta, apareciendo por el fondo, informó que el último miembro de la familia acababa de llegar. Apenas la joven miembro de la familia llegó a la tensa reunión, el patriarca la recibió a los gritos, reprochándole la tardanza y calificándola de decepcionante. «No te podías portar bien ni en las reuniones, ¿no?», parecía decirle. Tae-hyun, el hermano de Seo Ha-yoon, se burló con una sonrisa, diciendo que la chica no hacía nada bien, mientras otra mujer intentaba excusarla por el tráfico. Pero el ambiente no mejoró. El padre continuó con un monólogo pesado, sentenciando que, una vez casada, debía considerar la casa de su esposo como su único hogar, sin mirar atrás. Como si las palabras no fueran suficientes, Tae-hyun se dio vuelta hacia Seo Ha-yoon, preguntándole con veneno si creía que una mujer inútil como ella haría bien en la casa de sus suegros, y le recordó a Seo Ha-yoon que él mismo había arreglado el matrimonio, ensuciando la reputación de la familia al vender un producto defectuoso. Seo Ha-yoon, mientras tanto, se mantuvo sereno, tomando un trago. Respondió con desinterés que ambos lados estaban recibiendo hijos frustrantes y que ya habían acordado conformarse con eso. Internamente, notó la mirada resentida de la joven, una chispa de rebeldía que no se le escapó. Pero la presión no cesó. El patriarca la instó a vivir con normalidad una vez casada y a seguir con la terapia de lenguaje hasta la boda. Otra mujer en la mesa, con una sonrisa fría, le preguntó si tenía amigos para invitar, insinuando que quizás ni siquiera tendría a alguien para agarrar el ramo. La joven, visiblemente afectada, apenas logró balbucear que sí. Fue entonces cuando el padre estalló de nuevo, golpeando la mesa y llamándola imbécil. «No estoy criando hijos, estoy criando pacientes», gritó, haciendo que la joven se encogiera de terror. Sin perder el ritmo, el patriarca se dirigió a Seo Ha-yoon, anunciando que una vez que la joven se casara, él sería el siguiente en pasar por el altar. Seo Ha-yoon, por fuera imperturbable, internamente se burló de la idea. Pensó en sí mismo como un pedazo de basura y que estaba podrido hasta la médula y que ninguna mujer con 2 dedos de frente querría arruinar su vida con él. Es impresionante cómo lo saben instintivamente, ¿verdad?, pensó con una amargura que pocos detectaban. Se conformaba con estar vivo y se advertía a sí mismo de no volver a arruinarse. Finalmente, el patriarca, irritado por el silencio y la inactividad de sus hijos, arremetió contra todos ellos, llamándolos mocosos con suerte por haber nacido en una familia rica. La joven, en su fuero interno, se preguntaba si alguna vez le habían pedido enamorarse o traer a casa a la hija de un presidente. Sentía una frustración inmensa, convencida de que todo lo hacía solo para salvar la cara de la familia, no por su propia felicidad. Habían pedido enamorarse o traer a casa a la hija de un presidente. Sentía una frustración inmensa, convencida de que todo lo hacía solo para salvar la cara de la familia, no por su propia felicidad. Mientras tanto, la colisión de Gong Eun-gil con Seo Ha-yoon seguía siendo el tema del momento en los foros de vóley. Los comentarios se burlaban de ella, destacando su cara de pánico al chocar y la calma total del dueño del Black Fury. Aunque algunos reconocían su habilidad para salvar la pelota antes de la caída, la mayoría prefería reírse.
Engil leía todo esto en su celular, con el ceño fruncido, pensando que podían decir lo que quisieran. En ese momento, la joven miembro de la familia de Seo Ha-jun, a quien Engil conoce como una player nim, se acercó a su mesa en la cafetería. Ambas se sorprendieron de encontrarse tan temprano, mostrando una especie de costumbre de ser las primeras en llegar a sus encuentros. La joven se veía nerviosa y cuando Engil le preguntó qué tenía que decirle en persona, le costó arrancar. Engil, con su experiencia, reconoció esa expresión, la típica «mi vida se acabó». Engil fue directa al grano, preguntándole si había pedido plata prestada o si estaba en deudas, incluso dudando si los suplementos y la ropa que le había dado los había comprado con dinero ajeno. La joven intentó negar todo, diciendo que era la heredera de un conglomerado, pero Engil malinterpretó su situación y asumió que ella estaba incluso peor y que había aceptado su piedad en silencio. Fue entonces cuando la joven, con los ojos vidriosos, le confesó la verdad. Estaba a punto de ser vendida y, para colmo, el dueño del Black Fury, el mismo Seo Ha-jun, era su hermano mayor. Solo quería pasar un poco más de tiempo con Engil antes de que todo cambiara. Con un temblor en la mano, la joven le entregó un sobre. Engil, siempre cínica, pensó en voz alta si era un pagaré, un contrato de venta de órganos o hasta un contrato de esclavitud. Pero la respuesta la sorprendió. Era una invitación de boda. Engil no podía creerlo. La chica que la seguía desde hacía 9 años y no tenía tiempo para citas, ahora le daba una invitación de boda. ¡Casamiento! Bromeó preguntándole si había conseguido trabajo de diseñadora o si la invitaba a la boda de una amiga. Pero la joven le interrumpió, anunciando que se casaba la semana siguiente y que se iba a América. Engil se encontró frente a un imponente hotel, el lugar de la boda. Observó la ostentación del evento, las incontables coronas de felicitación y se preguntó si el futuro esposo de la joven era rico. Se sentía extraña, un poco incómoda con su propio atuendo formal, que no encajaba con el lujo del lugar. Mientras se preparaba para la celebración, una sensación de inquietud la invadió. A pesar de que era un momento feliz para la hermana menor, sentía un vacío inexplicable, como si algo importante le hubiera sido robado. Con esa amargura, apretó fuertemente su bolso. La invadió. A pesar de que era un momento feliz para la hermana menor, sentía un vacío inexplicable, como si algo importante le hubiera sido robado. Con esa amargura, apretó fuertemente su bolso. Se recordó a sí misma que no debía pensar así, que Mina había sido su única fan por 9 años, un verdadero respiro en su vida. Sentía un cariño profundo por ella y por eso estaba dispuesta a hacer lo que fuera por su felicidad. Con esa determinación, entró al fastuoso salón de bodas, que era tan extravagante que casi le dolían los ojos. Mientras admiraba el lujo, escuchó conversaciones de otros invitados. Hablaban de cómo la joven, Seo Mina, era una idiota y que el matrimonio era un simple trato entre Jaekyung y Dae-jang. Y el novio, Park Dan-jae, era un patán que había estado de fiesta hasta el amanecer el día anterior, y se burlaban de cuántas amantes tendría. Los chismes no paraban. Se enteró de que incluso habían planeado humillar a Mina con el lanzamiento del ramo. Eun-hil sentía que el estómago se le revolvía con tanta maldad. Quería intervenir, pero sabía que eso solo le traería más problemas a Mina. En medio de ese torbellino de veneno, una imagen fugaz de Seo Ha-jun cruzó su mente, como si él también fuera parte de esa podredumbre, viendo el espectáculo con indiferencia. Pero Eun-hil tenía algo más importante en mente. Si ese patán era el marido de Mina y si ella había soportado todo eso sola, entonces Eun-hil haría algo. La encontró sentada sola, vestida de novia. Al verla, Eun-hil sintió que su corazón se apretaba. «Mina, Dios, te ves tan hermosa», le dijo, extendiendo los brazos. Mina, sorprendida, la reconoció. Eun-hil notó su expresión y le preguntó si estaba preocupada por no tener a nadie que atrapara el ramo. Con una sonrisa desafiante, Eun-hil le aseguró que como exjugadora de vóley profesional no solo podía atrapar el ramo, sino que era experta en rematarlo de vuelta.
Se agachó, tomó las manos de Mina y, con una promesa que iba más allá del ramo, le dijo: «Lo voy a rematar directamente a la cabeza que vos quieras». Mina, con una sonrisa aliviada, le respondió: «Conozco el poder de tu remate, mi querida atleta». Gong Eun-hil, con una sonrisa decidida, se paró frente a Mina y le dijo que ese día era su escenario y que ella, como su fan, estaba ahí para lo que necesitara. Mina le devolvió una sonrisa conmovida. Eun-hil recordó los 9 años que pasaron. Mina, la fan que se subía a su colectivo, la que acampó frente a su casa con dumplings fritos cuando la suspendieron y la que se quedó con ella hasta el final, incluso cuando Eun-hil se sentía podrida. Para Eun-hil, Mina era su persona, la única que le puso luz a su vida. Con una mano en el hombro de Mina y una mirada sincera, le agradeció por haberla acosado todo ese tiempo y volvió a preguntarle: «¿Qué querés que haga?». El maestro de ceremonias anunció el inicio de la boda de Park Dan-jae y Seo Mina. El lugar estaba lleno de celebridades, gente de la que Eun-hil solía enterarse por chismes en la tele. Pensó para sí misma que era una locura que la hija del grupo Jaehyung, una familia tan importante, fuera una fan tan apasionada de un equipo de vóley en bancarrota. La mención de Jaehyung la hizo pensar, como si el nombre le resonara de algo más reciente. De repente, el MC anunció la entrada de la novia. Mina apareció, hermosa en su vestido, y Eun-hil se puso los lentes de sol aplaudiendo junto a los demás. Pero algo no andaba bien. Las expresiones del novio y de Mina se veían tensas y los murmullos empezaron a extenderse entre los invitados. Eun-hil, con una postura imponente, avanzó con paso firme por el pasillo central, interrumpiendo la ceremonia. ¿Qué es todo este alboroto?, exclamó el novio, claramente sorprendido. Eun-hil lo miró con desdén. ¿Esto es una oficina? ¿Por qué alguien fichó para trabajar en una boda?, le preguntó con sarcasmo. Los invitados se escandalizaron, preguntándose si Eun-hil era la amante del novio. Park Dan-jae entró en pánico, intentando recordar nombres como Yu-hee o Semi, lo que solo confirmó los rumores sobre su reputación. Eun-hil sonrió por dentro. El tipo se había delatado solo con un empujón. Pensó que con esto, Mina quedaría como la víctima perfecta ante la opinión pública, algo que Eun-hil sabía muy bien lo poderoso que era. Mirando al novio, lo llamó un mocoso repugnante y persistente, y lo acusó de intentar casarse y hacerse el inocente, a pesar de haber estado colgándose de cada movimiento de Eun-hil durante los 9 años que pasaron juntos. Mientras Mina la miraba por debajo de su velo, la tensión en el altar era palpable. El novio, Park Dan-jae, ya no pudo disimular el pánico. Al ver a la mujer que se iba, soltó un «¿Hyesun?», que confirmó todas las sospechas. La mujer, con lentes oscuros, parecía indiferente a la orden de que la echen, afirmando que igual se iba. Dan-jae intentó llamarla de vuelta, desesperado, mientras Eun-hil sonríe y sabiendo que su plan estaba saliendo a la perfección. Pensaba que, con esto, Dan-jae estaba acabado, ya sea que persiguiera a su amante o no. Eun-hil agarró a Mina de la mano. Con un toque de ironía, le dijo a Dan-jae o a los presentes que si ahora lo seguían, la gente pensaría que él era el amante de ellas. Mina, con una sonrisa triste, le recordó a Eun-hil su promesa de atrapar el ramo. Eun-hil suspiró, reconociendo que ninguna de las dos era realmente maquiavélica, y entonces, con la fuerza de una ex atleta profesional, lanzó el ramo directamente contra el piso. Pero el ramo no tocó el piso, sino que impactó de lleno en la cara de Park Dan-jae, que se quejó de su cara bonita mientras caía al suelo. Justo en ese momento, Seo Hae-yoon apareció, o al menos su mano, para recoger el ramo. Miró a su secretario Nam, que estaba visiblemente nervioso, y con una sonrisa calculadora le ordenó: «Investiga a Mina, todo lo que encuentres de los últimos 10 años como máximo». Nam preguntó si también debía investigar a Eun-hil, pero Hae-yoon fue rotundo: «No, a ella ya la conozco». Nam se sorprendió: «¿Ya la conoces?». Y Hae-yoon, con una mirada enigmática, pensó: ¿cómo no iba a reconocer un cuerpo que vio miles de veces? Mientras tanto, en medio de la confusión, algunos comentarios maliciosos empezaron a circular sobre la boda y la verdadera identidad de la novia.
Se decía que Seo Mina era de una familia rica, nada menos que del grupo Jaehyun, y que todos se habían sentido engañados por cómo se manejó la situación. Pero la liberación de Mina no iba a ser fácil. Ella estaba arrodillada, visiblemente asustada, atormentada por el miedo de que Eun-hil la viera como disgusting o patética. Su peor temor era que Eun-hil ya no quisiera verla. Con un miedo abrumador, Mina pensó que iba a recibir un golpe, y en la oscuridad de su mante o de una habitación, una mano se levantó, y Mina sintió el impacto, cerrando los ojos con dolor y desesperación. Mina despierta sobresaltada, pero no por el dolor de un golpe, sino por una eufórica Eun-hil, que la recibe como Princesa Mina. Eun-hil, ahora enterada de que Mina no es una fan sin plata, sino la heredera del grupo Jaehyun y la que la ha estado sponsoreando en secreto, se muestra encantada. Incluso bromea diciendo que si Mina hubiera sido una genio del vóley, la habría detestado, pero como es de una familia rica, se lo pasa por alto. Le propone a Mina quedarse en su casa por cuestiones de manejo de fans hasta que todo se calme. Eun-hil, con su característica sonrisa confiada, le dice a Mina que primero coman algo. La tranquilidad, sin embargo, dura poco. Unos golpes fuertes en la puerta interrumpen la calma. Mina se despierta de golpe, el pánico reflejado en sus ojos al reconocer el sonido. «Debe ser mi hermano», dice con voz temblorosa, intentando detener a Eun-hil, que ya se estaba levantando para abrir. Eun-hil, molesta por la interrupción, forcejea con Mina para llegar a la puerta. No entiende por qué Mina está tan desesperada. «No abras la puerta, Eun-hil, por favor, no», suplica Mina, que parecía haber recuperado una fuerza inusual de la desesperación. Eun-hil, con el ceño fruncido, se asoma por la rendija y su irritación se convierte en asombro. Del otro lado, con una sonrisa que ya había visto, estaba Seo Ha-hyun, el dueño del club Black Fury. De golpe, Eun-hil lo entiende todo. El logo de Jaehyun, la boda, la identidad de Mina, todo encaja. Seo Ha-hyun no solo es el dueño del equipo rival, sino el heredero del grupo Jaehyun y por ende el hermano mayor de Mina. Seo Ha-hyun, sin perder la compostura, empuja la puerta, obligando a Eun-hil a soltarla. Eun-hil amenaza con llamar a la policía por allanamiento de morada. Él, con una calma exasperante, le responde que ya lo hizo y que viene en calidad de hermano mayor de la rehén que Eun-hil tiene secuestrada. Eun-hil se queda en shock, procesando que Mina y Seo Ha-hyun son hermanos. Mina, al ver la reacción de Eun-hil, estalla en pánico. Se tira al suelo, arrodillada, disculpándose y negando cualquier relación con Black Fury. «No tengo nada que ver con Black Fury. Si hay algo, son el equipo que más odio», exclama, declarando su lealtad eterna a Eun-hil. «Soy para siempre la persona de Gong Eun-hil. Hasta el día que Black Fury sea derrocado, estaré con vos hasta la muerte». Eun-hil la mira, completamente abrumada por la intensidad de las palabras de Mina y la situación que se está desarrollando. En otra parte, ajeno al drama directo, Seo Ha-hyun, el hermano de Mina, estaba en su oficina, leyendo un informe detallado sobre su hermana. Él no podía entender cómo una chica tan callada y que apenas miraba a los ojos pudiera haber estado obsesionada con una atleta por casi una década. El informe, que Eun-hil no llega a ver, revelaba el historial peculiar de Mina, desde intentar colarse en el bus del equipo de Eun-hil hasta enviar correos electrónicos de protesta a la Federación de Vóley y acampar frente a la casa de Eun-hil. Toda una serie de molestias que, irónicamente, Eun-hil nunca reportó. De hecho, pasaban tiempo juntas y Eun-hil había irrumpido en una boda para salvarla. Seo Ha-hyun, con una sonrisa irónica, se preguntaba si eso era lo que el mundo llamaba amor. De vuelta en casa de Eun-hil, Seo Ha-hyun interrumpe sus pensamientos, aclarando que no tiene tiempo para rodeos. Venía Jae-kyung. «Y vas a aprender a ser una nuera», le exigió a Eun-hil, explicándole que, debido a la imagen conservadora de su grupo, ella debía casarse con él si quería seguir al lado de Mina. La propuesta, más que nada, sonaba a una amenaza velada. Eun-hil, con la sangre hirviendo, no se quedó callada. ¿De verdad sos su hermano? Son completamente diferentes. Mina, asustada, se acurrucaba a su lado.
Seo Ha-hyun, impasible, le espetó que en Jaehae no había familia, solo un colectivo, y pasó a explicarle que el matrimonio de Mina con ese tipo débil que habían arreglado para sacarla de Corea había sido arruinado por Eun-gil. Ahora, el chisme de un crimen pasional se esparcía por la alta sociedad y no podían silenciar a todo el mundo. Su solución era sencilla y brutal. Eun-gil debía casarse con él. Si se negaba, su carrera sería pulverizada por el equipo legal de Jaehae. No era una propuesta, era un ultimátum. Eun-gil, por su parte, hizo una pausa, las palabras de Seo Ha-hyun resonando en su mente. Miró a Mina y se dio cuenta de algo. Espera un segundo, ¿el anuncio de nuestro matrimonio sería un evento tan grande como para tapar todos los rumores sobre Mina? Sí, así era. Ella recordó su propio pasado, 7 años trabajando para usureros, haciendo trabajos sucios, desde ser matona hasta mesera. En comparación, la propuesta de Seo Ha-hyun, por más descabellada que fuera, le parecía una opción increíblemente elegante. Eun-gil visualizó un futuro de riquezas y poder, viendo en ese matrimonio no una condena, sino una oportunidad de oro para cambiar su vida, para obtener la plata que tanto anhelaba. Con una sonrisa astuta y decidida, Gong Eun-gil tomó una decisión. «Hagámoslo, el matrimonio», fue la respuesta firme de Gong Eun-gil, que resonó más fuerte de lo que imaginaba. Mina la miró, completamente aturdida. «¿Qué dijiste, Song So-nim?». No podía creer lo que escuchaba, pero Eun-gil, con una sonrisa fría, le aseguró que no era mala idea, que era una apuesta segura. Mina, horrorizada, gritó que no había apoyado a Eun-gil por 9 años para que terminara casándose con su hermano. Entre lágrimas, lamentó que su hermano fuera el peor y que ella misma se sentía terrible por la situación. Eun-gil, ya más tranquila, le preguntó a Seo Ha-hyun qué tan malo podía ser su historial. Él, con una expresión seria, explicó que en la alta sociedad le decían el cadáver, porque, extrañamente, cualquiera que se cruzaba en su camino terminaba involucrado en algún tipo de accidente, física o mentalmente destrozado. Por eso, su vida había estado llena de relaciones rotas y situaciones vergonzosas. Pero, justamente por esa reputación, si él anunciaba un matrimonio, su hermana menor, la Playernim, que ya había sido forzada a casarse, dejaría de ser el centro de atención. Todos estarían demasiado ocupados chismoseando sobre la próxima vida que él arruinaría. Gong Eun-gil, con una mirada aguda, le preguntó directamente qué sacaba él de un matrimonio falso y quién era el verdadero objetivo de esa estafa. Seo Ha-hyun notó la inteligencia de Eun-gil y con una sonrisa se negó a comentar más. Eun-gil, sin rodeos, le recordó que el trato era usarse mutuamente de forma transparente, no convertirse en socios atados por el destino. Justo en ese momento, una figura inesperada apareció. Namgung, un hombre misterioso, se acercó a Eun-gil con un comentario que descolocó a Mina. «Oh, Mina, ¿deberíamos ir a una cita a ciegas?». Mina se asustó por completo, y Eun-gil lo miró con furia, reconociendo el tono amenazante. Seo Ha-hyun, ignorando la interrupción de Namgung, volvió a la conversación con Eun-gil. Le propuso que, si no preguntaba más, le hiciera un favor, esparcir un rumor. «¿Estás satisfecha con eso, Gong Eun-gil?», le dijo. Pero Eun-gil, con una sonrisa confiada, le aseguró que ya había conseguido todo lo que necesitaba. Seo Ha-hyun la observó, intuyendo que esa ambición de Eun-gil era algo que no tenía fin. Eun-gil, por su parte, pensaba en Seo Ha-hyun como su fuente de plata, el cadáver de quien solo esperaba un apellido. No tenía la menor intención de ser solo un adorno en el registro familiar. Mientras tanto, en otro lado, Seo Ha-hyun iba en su auto, pidiéndole un cigarrillo a su conductor. El empleado se sorprendió. «¿Vos fumabas, señor?». A lo que Ha-hyun respondió que hacía mucho que no, pero que ahora tenía apetito. El conductor, preocupado por su trastorno sensorial, se ofreció a buscar a un doctor, pero Ha-hyun lo calmó. «Todavía no es seguro». El tema de conversación cambió a Windmarker porque al parecer él del que tanto hablaban estaba por volver al país y la oficina principal estaba siendo reemplazada. Ha-hyun sonrió de lado, satisfecho. Se reveló entonces el plan maestro de Seo Ha-hyun para Windmarker.
usar información privilegiada para bloquear la venta y desestabilizar el club, llevándolo a la ruina financiera y haciéndolo inútil. El primer paso había sido generar conflictos entre los jugadores, y en ese sentido, el incidente del casamiento de Eun-gil era una oportunidad dorada. El chofer sintió algo de pena por Eun-gil, sabiendo que, de todos modos, ella habría caído en las manos de su jefe. Dicho esto, se disculpó en silencio por lo que le hacían pasar. Faltaban 15 días para el anuncio de la boda, cuando Mina le abrió la puerta a Eun-gil con una alegría que le iluminaba la cara. «Seonsunim», le dijo, sorprendida. Eun-gil se rió. «Mira vos, Mina, es la primera vez que no venís a un partido mío de visitante». Mina explicó que estuvo ocupada mudando sus cosas de la casa de su familia, pero que igual había visto el partido. «Me siento bien y no escuché nada de mi familia», le dijo, aliviada. Eun-gil pensó en lo mal que la habían tratado y le dijo a Mina que su hermano podría haberla cuidado mejor, dándole una casa linda y espaciosa. Mina, sin embargo, solo pensaba que por fin se sentía libre, que nunca creyó que podría irse de la casa sin casarse. Eun-gil sintió un nudo en la garganta al ver lo mal que le había pasado esa chica. La abrazó fuerte diciéndole que lo único que importaba era que ella estuviera tranquila. Pero Eun-gil, con su curiosidad innata, no tardó en pedir un tour por el nuevo cuarto de Mina. La chica se puso colorada. «Todavía no está listo». Eun-gil, picaresca, preguntó si su hermano ni siquiera le había comprado muebles. Mina trató de excusarse, pero Eun-gil ya estaba abriendo la puerta. «Veamos qué tan bien lo organizaste», dijo con una sonrisa. Al entrar, lo primero que vieron fueron pósters de Eun-gil en sus épocas de voleibolista y varias de sus camisetas colgadas en la pared. Al entrar, la habitación entera de Mina era un santuario dedicado a Gong Eun-gil. Había más pósters, fotos enmarcadas y balones de voleibol por todos lados, un verdadero museo personal de su carrera. Eun-gil no pudo evitar la sorpresa. «¿Qué es todo esto?», preguntó, un poco abrumada por la intensidad de la devoción. Mina, con las mejillas sonrojadas, se rió nerviosamente. «Todavía no está terminado, es un poco vergonzoso», respondió, mientras Eun-gil comentaba que esto solo ya es demasiado. Mina, en un arrebato de su característico entusiasmo, le pidió a Eun-gil que no se preocupara, que solo recibiera su amor. A Eun-gil le dio una risa interna. Pensó que el amor de Mina lo aceptaría con gusto, pero para sus planes iba a tener que vaciar el bolsillo de otro lado. Con esa idea en mente, Eun-gil le dijo a Mina que era hora de redactar el contrato. Mina, sin dudar, aceptó con una energía desbordante, instándola a exprimirle hasta la última gota a su hermano. Eun-gil resumió la situación. El hermano de Mina, Seo Ha-hyun, pensaba que ellas eran una pareja, y el rumor de que Mina se había fugado con una mujer había puesto a su familia en una posición complicada. Lo raro, le dijo Eun-gil, era que Seo Ha-hyun les había propuesto matrimonio a ella para cubrir el escándalo de Mina. «¿Qué tan famoso es tu hermano para estar tan seguro de que eso va a funcionar?», preguntó Eun-gil. Mina dudó un momento antes de responder que su hermano era una fuente de escándalos, con 100 más como el mío. Y agregó, casi en un susurro, que después de conocer a Eun-gil se había vuelto aún peor. Eun-gil la miró extrañada, preguntándole qué había dicho, pero Mina rápidamente se corrigió. En ese instante, un sonido de bip bip se escuchó. Para Eun-gil, la llegada no era una sorpresa. «Así que viniste, zorro bastardo», pensó. Era Namgung, parado en la entrada. La mente de Eun-gil viajó al pasado, a los días en que fue la supernovata, la miembro más joven del equipo nacional, la diosa de la cancha. Todos esos títulos, suyos, Gong Eun-gil. Pero esa vida no siempre le había pertenecido. Abandonada por sus padres y criada en un orfanato, su vida cambió cuando la adoptó Ryu Sang-hyuk, una figura legendaria del voleibol. Gracias a su fama, su trágica historia se hizo pública en un documental, ganando atención y reconocimiento. Parecía que su camino al éxito estaba asegurado, llegando a ser la primera asiática en ganar un campeonato mundial. Pero entonces llegó ese día. De repente, en medio de la celebración, Eun-gil agredió a su mentor, su benefactor, la figura paterna que le había dado una segunda oportunidad.
El momento de su puñetazo al entrenador se transmitió en vivo, resultando en su suspensión indefinida y expulsión del equipo. Poco después, el entrenador Ryu, golpeado y lastimado, dio una conferencia de prensa. Se arrodilló ante el público y pidió perdón por las acciones de Eun-hil, y con sus palabras le devolvió su elegibilidad para jugar. El público, sin embargo, no perdonó al atleta que había roto un tabú tan grande. Después de 7 años fuera de la cancha, vagando sin rumbo, la Federación de Vóley la puso en el equipo de más baja categoría. Así, su carrera volvió a empezar. Pero ahora, las razones por las que jugaba eran muy distintas. Mientras Eun-hil se sumergió en sus recuerdos, un rostro angustiado y con lágrimas se le escapó. Mina, que estaba a su lado, la sacó de sus pensamientos. «Player, che, ¿no te ves muy bien?», le dijo preocupada. Eun-hil sacudió la cabeza, como si se reprendiera a sí misma. «No, estoy bien. No es momento para esto. Hay que concentrarnos en lo que tenemos enfrente ahora», se dijo. Mina, intentando animarla, le recordó. «Vamos a esforzarnos, Mina. No hay necesidad de actuar como una pareja. Sé vos misma, como cuando te volvés loca agitando tus palitos de animadora». Eun-hil rió suavemente. «Eso es fácil, así soy todos los días». En ese momento, Seo Ha-yoon, el hermano de Mina, entró a la habitación. Eun-hil lo miró extrañada. «¿Por qué me miras así? Estás raro», le preguntó. Él, observador, le dijo. «Ah, te dejaste el flequillo suelto. Usualmente lo tenés todo prolijo. Te ves más suave y más joven así. Pareces una estudiante universitaria». Eun-hil se puso un poco colorada. «¡Qué tonterías! No es momento para esas observaciones», dijo, intentando disimular su rubor. Y luego se recompuso. «Primero debería saludarte. Hola», empezó. Pero Seo Ha-yoon la interrumpió, desviando la conversación de manera inesperada. «Durante el segundo set, cuando intentaste ese remate cruzado, algo no andaba bien. ¿Qué estabas pensando?» Eun-hil se quedó helada. «¿Vos te diste cuenta de eso?», preguntó, un poco sorprendida y con un toque de pánico. Rápidamente intentó negarlo. «No, no pasó nada». Seo Ha-yoon la miró fijo, esperando su reacción. Eun-hil tuvo un breve flashback de un momento con el entrenador Ru, látigo en mano y ella esquivándolo. «Sí», admitió finalmente, con la verdad en sus ojos. Seo Ha-yoon notó su reacción y pensó para sí, «¡Qué zorra astuta!». «Bueno, olvídate de eso», dijo Seo Ha-yoon, decidiendo cambiar de tema. «Hablemos del asunto principal allá». Señaló hacia otro lado de la habitación, añadiendo, «La energía está muy caótica frente a tu habitación santuario». Eun-hil y Mina se miraron y rieron de forma incómoda al escuchar la descripción de Seo Ha-yoon. «¿Habitación santuario?», preguntó Eun-hil con una risa nerviosa. Seo Ha-yoon, con una sonrisa confiada, le preguntó, «¿Querés algo de tomar?». Eun-hil, sin rodeos, le respondió, «¿Te vas a servir vos mismo?». Él, con su usual actitud, contestó, «Modales es lo que me falta, no brazos». A lo que Eun-hil, con una sonrisa desafiante, replicó, «Ah, sí, qué suerte». Luego, Seo Ha-yoon se inclinó sobre la mesa, con un tono más serio. «Por cierto, sobre tu condición, acepté». Eun-hil lo miró con atención. Él continuó, revelando la verdadera razón detrás del matrimonio. La cuñada de Mina, los rumores sobre Hye Seo-leon, la amante de Mina que arruinó la boda, fue incriminada como una empleada a tiempo parcial equivocada que atrapó el ramo. Esa historia ya se corrió en todos los círculos sociales. Con los rumores controlados y Mina a salvo, Gong Eun-hil disfrutaba de su nueva y lujosa vida, acomodándose en la impresionante casa que Seo Ha-yoon le había preparado. Tomando un sorbo de su té, pensaba en lo bien que salieron las cosas, especialmente ahora que el ex prometido de Mina no molestaría más a nadie. Con una pizca de sarcasmo, le tiró una indirecta a Seo Ha-yoon sobre por qué no le había dado a Mina un hogar así de agradable desde el principio. Él, con esa sonrisa de lado que lo caracterizaba, le preguntó si le gustaba vivir juntos. Eun-hil le dijo que dejara de cambiar de tema, pero en el fondo sabía que se había salido con la suya.
La casa tenía todas las comodidades que una jugadora de voleibol podía desear, y Mina, feliz como una lombriz por Eunhil, también estaba encantada. Eunhil planeaba exprimir a Seo Ha-yoon todo lo que pudiera, viendo en él una fuente de plata para su futuro. Pero Seo Ha-yoon no era tan fácil de engañar. Con una sonrisa, le advirtió que no pensara que él era un árbol de la plata del que caía dinero con solo sacudirlo. Para dejar las cosas claras, puso sus manos sobre la mesa y estableció las reglas del juego. Él, como jefe de la casa, era el superior, y ella, viviendo bajo su techo, era la subordinada. Eunhil no se quedó callada ni un segundo. Empezando con dominancia, le espetó: «¿Quién te tiene miedo a vos?». Con la misma seguridad, le devolvió la jugada: «Yo soy la superior, porque yo fui la que te prestó el rol de esposa, y vos, al explotarlo, sos el subordinado». La tensión entre ellos era palpable, como un tigre y un dragón a punto de chocar. Seo Ha-yoon insistió en que su premisa estaba equivocada, que él no tenía nada que perder, y por eso era el superior, mientras ella lo tenía todo. Eunhil, con fuego en los ojos, replicó que ella era la superior porque no tenía apuro, y él, desesperado, era el subordinado. Él terminó el debate reafirmando su posición: «Yo tengo todo, vos nada, por eso yo soy el superior y vos el subordinado». De repente, Seo Ha-yoon cambió de actitud. Una risa se le escapó mientras le preguntaba a Eunhil si le asustaba que él se hiciera valer. Mina, que observaba la escena, se sonrojó un poco. Seo Ha-yoon, notando el ambiente, volvió al punto: «Quizás me gusta lo vulgar, pero me alejo de lo basura. No quería una escena abierta. Voy a ceder en todo, pero seamos directos». Eunhil no entendía qué pasaba. Fue entonces cuando Seo Ha-yoon, con un movimiento rápido y decisivo, la tomó de la mano. Con su agarre firme, la miró a los ojos y le dijo: «Yo tengo la correa, cuñada. Si la jugadora Gong se queda a mi lado o es desechada, yo decido. Acepta eso y te doy todo lo demás». Y para dejarlo aún más claro, sentenció: «Incluso si terminas con Mina, no significa que se acabó lo nuestro. Yo decido cuándo termina el contrato». Eunhil lo observó, notando que era de esos tipos que no sueltan lo que consiguen. Seo Ha-yoon, sin ocultarlo, confirmó: «Soy terco por naturaleza y molesto de persistente». Ella pensó para sí misma que aunque era un pesado y tenía esa cara de engreído, no podía negar que era guapo. Finalmente, pareció aceptar la mano que él le tendía, pero en su interior ya planeaba su próximo movimiento. «Está bien, vos tenés la correa, pero estos días un bozal es más importante que una correa», se dijo con una astucia oculta en sus ojos. Con una astucia oculta en sus ojos, Eunhil sonrió. Su postura desafiante dejaba claro que a pesar de las palabras de Ha-yoon, ella no iba a ser tan fácil de controlar. «Prepárate, que muerdo y te dejo en el suelo», pensaba, mientras Ha-yoon, con una expresión seria, intentaba mantener la compostura. Él entonces, buscando afianzar su posición, le propuso un secreto como recompensa por su supuesta obediencia. Tanto Eunhil como Mina se quedaron a la expectativa. Ha-yoon reveló que los ejecutivos de la Federación de Voleibol, incluyendo al antiguo dueño del club Black Fury, odiaban a Gong Eunhil. Eunhil lo tomó con calma. «Sí, ya lo sabía, no es novedad», dijo, sin darle mucha importancia. Ha-yoon continuó, haciendo una observación ácida sobre cómo todos pensaban que ella solo era buena para los remates, pero nadie imaginó que también era hábil para golpear gente. Mina, irritada, saltó en su defensa, asegurando que Eunhil solo se había dejado llevar por las emociones, pero que moralmente tenía razón. Ahí fue cuando Ha-yoon soltó la verdadera bomba. «Es mezquino, pero hay una política no oficial para marginar a Gong Eunhil en el mundo del voleibol desde hace mucho tiempo. Entrenadores, jugadores, personal, todos». Eunhil se quedó helada, dándose cuenta de la cruda verdad. Ella creía que se había aislado por voluntad propia y en realidad había sido víctima de acoso sistemático. Ha-yoon, al ver su reacción, le preguntó con un tono de oferta: «¿Querés que lo desmantele por vos, como un regalo de bodas?».
Él insinuó que podía romper ese sistema que la tenía atrapada, ese montón de papel viejo que dictaba su exclusión. Mina, emocionada, no dudó en animarla. «Jugadora, esta es tu oportunidad». Pero Ungil, con una sonrisa desafiante y un brillo en los ojos, lo rechazó de inmediato. «No, gracias, no es divertido», le dijo. A ella no le interesaba que le hicieran el trabajo fácil. Ungil dejó claro que, aunque estuviera legalmente unida a él, seguiría odiando a Black Fury y a toda esa vieja guardia de la Federación. «Así es como juego mi mejor voleibol», afirmó, dejando ver que la adversidad era su motor. Ha-jun, lejos de molestarse, sonrió con una mezcla de diversión e intriga y la animó a que pidiera más. Ungil, pillada por sorpresa, se puso a pensar. ¿Me conseguís una cartera?, preguntó, probando los límites. Mina, encantada, la impulsaba a seguir pidiendo. Ungil, con un toque de humor, también pidió que ella y Mina tuvieran habitaciones separadas. «No importa la relación que tengamos, no podemos compartir una habitación todas las noches», exclamó. Finalmente, Ungil puso sus cartas sobre la mesa. «Voy a cumplir mi rol perfectamente, sea el que sea, esposa, nuera, cuñada, el que vos quieras, pero, pase lo que pase, no voy a suprimir mi temperamento». Su expresión final, de sorpresa, dejó en el aire qué sería lo próximo que diría o haría Ha-jun ante semejante declaración. La sorpresa de Ha-jun no duró mucho. Una sonrisa irónica se dibujó en su rostro mientras Ungil, con toda la confianza del mundo, le hacía una única demanda. «Como mi patrocinador, esposo y cuñado, actúa bien, Seo Ha-jun». Él, divertido por su audacia, le preguntó si eso significaba que no podía regañarla por su comportamiento en la casa familiar. Ungil, aunque un poco sonrojada por la risa inesperada de Ha-jun, no titubeó. «La idea es esa, sí». Ha-jun, con una chispa en los ojos, bromeó sobre si debía felicitarla incluso cuando se comporta como un perro, a lo que ella le cortó de raíz, «Mejor que no», mientras Mina les daba su aprobación con un pulgar arriba. Ungil y Ha-jun se miraron fijamente. «Entonces, ¿empezamos a escribir el guión de nuestra historia de amor falsa?», propuso él, sellando el inicio de su farsa. El día del anuncio oficial fue un huracán. En pleno entrenamiento, un grito rompió la concentración. «¡Miren esto!». El celular de una compañera mostraba la noticia bomba. «Exclusivo, jugadora de voleibol Gong Ungil y Seo Ha-jun están saliendo». El shock se apoderó de todos. Sus compañeras se preguntaban si Ungil se retiraba o cambiaba de equipo, mientras ella, con el ceño fruncido y una pelota de voleibol en la mano, ya sentía la tormenta mediática. Las noticias no tardaron en llegar. La Federación Coreana de Voleibol expresaba su disgusto. Los titulares la tildaban de «la problemática del vóley» y la estrella deportiva más odiada. Se preguntaban si era una jugada inteligente que se uniera al grupo Jaekyung. Ungil, entre cajas de mudanza en su nueva y lujosa casa, veía las fotos de ella y Ha-jun que confirmaban su relación. Su teléfono no dejaba de sonar, con llamadas desde su antiguo prestamista hasta el entrenador de Windmarker. Pero ella no contestó. Mina, viéndola pálida y pensativa, le preguntó si estaba bien. Ungil sonrió con amargura. «Me hizo recordar hace 9 años». Tratando de calmar a Mina, Ungil se permitió un momento de honestidad. «¿No es insultante? ¿Desde cuándo soy una hija problemática que necesita supervisión? ¿Y qué hace a Seo Ha-jun tan perfecto?». La frustración, vieja y nueva, burbujeaba en ella, asustando un poco a Mina con su intensidad. Los mensajes vulgares no tardaron en llegar, inundando su celular con la noticia de su compromiso. Ungil estaba furiosa, pero antes de que pudiera explotar, Mina le anunció que Seo Ha-jun le había ordenado cambiar su número. «¡Maldición!», exclamó Ungil, sintiendo el ardor de la injusticia. En ese mismo instante, su teléfono sonó. Era Ha-jun, que la saludó con un condescendiente cariño, como si no estuviera escuchando sus quejas. Le avisó que ya estaba hablando mal de él y le ordenó prepararse para una entrevista con reporteros seleccionados. Ungil se opuso, recordando lo crueles que habían sido los medios con ella en el pasado. Pero Ha-jun le aseguró que no había de qué preocuparse. Él mismo los había entrenado para no abrir la boca.
Es más, le dijo que no necesitaba actuar de forma amable ni correcta, que fuera ella misma y no se contuviera. Ha-jun terminó la llamada, dejando a Eun-gil pensativa. «¿Qué tipo tan extraño?», se dijo ella. Poco después, la entrevista comenzó. El presentador, con una sonrisa amistosa, le preguntó por su vida, pero rápidamente viró hacia el tema del momento, su historia de amor con Seo Ha-jun. Todos querían saber cómo se habían conocido. Eun-gil, intentando seguir el guión de su historia de amor falsa, respondió que se habían enredado como un accidente. En su mente recreaba la escena, Ha-jun sorprendentemente vulnerable y ella incapaz de ser grosera. Y sí, cuando sus cuerpos se rozaron, sintió chispas. El entrevistador, un poco incómodo con la intensidad de la respuesta y las fantasías de Eun-gil, prefirió no indagar en los detalles, aclarando que su canal era apto para todo público. La entrevista continuaba y el reportero, intentando redirigir el tema, le preguntó a Eun-gil cómo había florecido su relación, considerando que venían de equipos diferentes. Ella, sin dudar, pensó para sí misma que, aunque al principio fue raro, la verdad es que la cara de Seo Ha-jun no estaba nada mal. Sin esa cara no hubiera funcionado, cavilaba. El entrevistador, viendo su expresión, intuyó que Eun-gil se había enamorado primero. La jugadora reaccionó al instante, negándolo con vehemencia, aunque en su fuero interno reconocía el talento natural de Ha-jun para atrapar a la gente. El reportero entonces resumió: «Así que te gusta porque es guapo». Eun-gil, con un ligero sonrojo, añadió con despartajo: «Además de eso, es rico». Ante la sorpresa y el halago del entrevistador por su honestidad, Eun-gil profundizó su razonamiento. Ella venía de la pobreza y él era un cuchara de plata. Que ambos se hicieran útiles mutuamente en esa relación no le parecía algo malo. Además, habían hecho una promesa sólida que ninguno de los dos podía romper. Luego, el reportero cambió la pregunta, curioso por saber qué le gustaba a Ha-jun de ella. Eun-gil admitió no haberle preguntado nunca, pero en su mente la respuesta era obvia. «¿Mi cuerpo no te parece?». El entrevistador, visiblemente incómodo, le pidió que se expresara con más delicadeza para la entrevista. Pero Eun-gil, lejos de amilanarse, se cuadró y flexionó un brazo. «¿Engañoso? Para nada. Yo también caí por su físico, y mi cuerpo es la obra maestra que he entrenado toda mi vida. Claro que mi esposo debería amar mi cuerpo de atleta». El reportero, ahora sudando, solo pudo asentir, buscando palabras. Aprovechando la seriedad del momento, el entrevistador trajo a colación las preocupaciones del público sobre su matrimonio y el infame incidente de hace 9 años, donde agredió a su entrenador, Ryu Sang-hyuk. La sonrisa de Eun-gil se borró, reemplazada por una mueca de desprecio. ¿Y ahora, después de tanto tiempo, tienen curiosidad? ¡Qué ridículo! Recordó con amargura cómo, en su momento, la tacharon de degenerada y de haber cometido una agresión por borracha, sin siquiera preguntarle su versión. «Es cierto que lo golpeé», admitió con una punzada de dolor, «pero lo que me carcome es que ni un solo medio se molestó en escuchar mi lado de la historia». Con un puño apretado y una mirada desafiante, Eun-gil les dio la espalda al entrevistador y a la audiencia. Así que, sigan curiosos por el resto de sus vidas. Nunca les voy a decir la verdad. Mientras tanto, en otro lugar, Seo Ha-jun revisaba el titular de la entrevista en su teléfono. A pesar de haber instruido al reportero, el encabezado seguía siendo una porquería. De repente, su padre apareció, furioso, gritando que Ha-jun había vuelto a perder la cabeza y estaba enfermo. El hombre, alzando un bastón con rabia, acusó a su hijo de solo aparentar. Pero Ha-jun, con una calma asombrosa, lo desarmó al atrapar el bastón en el aire. «Entonces, ¿para qué soltaste esas palabras vacías solo para verte patético ahora?», replicó, mientras el bastón caía al suelo. El padre continuó su diatriba, llamando a Eun-gil una mocosa que trae basura a casa y a Ha-jun un apuñalador por la espalda. Le recordó que la reputación familiar importaba más que sus vidas. Luego, con un tono más conciliador, preguntó si los rumores sobre Mina ya se habían disipado. Ha-jun confirmó que sí, que ya se había encargado de eso. «De ahora en adelante, Mina es nuestra responsabilidad como marido y mujer», afirmó, refiriéndose al matrimonio de conveniencia. El padre, estupefacto, balbuceó: «¿Qué? ¿Marido y mujer?».
Hayun lo provocó, caminando tranquilamente. Entonces, ¿quieres que lo haga oficial ante la ley mientras ella sigue viviendo con nosotros como si fuera mi esposa? El padre, rojo de ira, explotó. Bastardo asqueroso, más te vale vivir solo te digo. Pero Hayun simplemente se alejó, impasible. Hayun no se molestó en mirar atrás, ya pensando en Gong Eungil, a quien veía como un pedazo de carnada muy apetitoso para sus planes, y cómo ya no podía hacer nada si no era con ella. Mientras tanto, uno de sus hombres de confianza lo interceptó, visiblemente preocupado. ¿En serio vas con Eungil? ¿Planeas arruinar a otra mujer? Hayun simplemente lo cortó en seco. Entonces, prepárate para darle la bienvenida a un nuevo miembro de la familia. Y sin más explicaciones, se fue, prometiendo arreglar todo pronto. Un rato después, el mismo subordinado volvió a aparecer, mucho más agitado. ¿Viste la nota? Eungil dijo cualquier cosa, nada de lo que habíamos acordado. Se volvió completamente loca. Hayun lo miró con calma, diciéndole que controlara su boca. ¿Estás enojado porque tu preciado guión se fue a la basura? Deja de quejarte y apúrate con la reubicación, le dijo, mientras se subía a su auto de lujo. Para él, Eungil tenía un don para ser odiada, pero todavía no había terminado de usarla, así que no había manera de que se autodestruyera ahora. Mientras tanto, Gong Eungil se preparaba para dejar la que había sido su casa por 9 años. Un hombre mayor, visiblemente molesto, la confrontó. ¿De repente te vas a casar con el dueño del equipo Black Fury? ¿Te escuchas a vos misma? Eungil, sin inmutarse, le preguntó si había algún problema, y cuando él se quejó de un dolor de cabeza, ella repitió con firmeza que no era un engaño, que se estaba casando. El hombre no se dio por vencido, criticándola por tomar el matrimonio como un juego y recordándole que era para alguien que amaba. «Sí, lo amo, ya estoy enamorada», le soltó Eungil, con una sonrisa desafiante. «¿Vos crees que los deportes son historias de crecimiento y el matrimonio de amor puro? Pero ¿nunca se te ocurrió que yo podría necesitar algo diferente? Porque encontré algo incluso mejor», agregó, levantando un pulgar con ironía. Con la valija en mano, Eungil se despidió. Miró el lugar que había sido su pozo después de perderlo todo, un sitio al que se había acostumbrado, pero al que nunca le tuvo cariño. No sentía alivio al irse, sabiendo que el olor a esa vida se le había pegado para siempre. «Mantén la cabeza erguida y vive bien», se dijo a sí misma. El hombre, con una expresión de tristeza mezclada con resignación, le dijo: «Ya que te vas, ojalá de ahora en adelante solo camines por senderos de flores». Eungil sonrió con una gratitud que era, a su modo, genuina. «Aún así, estoy algo agradecida por el tiempo hasta ahora, señor». Finalmente, cerró la puerta, dejándolo solo y frustrado, agarrando el teléfono con rabia. El hombre, todavía agitado por la partida de Eungil, agarró el teléfono y llamó a alguien. Con voz grave, casi un susurro de preocupación, le dijo a su interlocutor: «Coach, tenemos un problema serio». Mientras tanto, en una cancha de vóley abarrotada, Gong Eungil regresaba a la acción. Las gradas estaban llenas de reporteros y el público, más ruidoso que nunca, la recibía con abucheos y gritos. Ella sabía que, a los ojos de la gente, parecía una hipócrita. Primero, como la perra rabiosa de Black Fury, y ahora casándose con su dueño. Era obvio que les resultaba asquerosa. Sin embargo, Eungil sabía que el desprecio de la multitud era lo de menos. El partido estaba tenso, con su equipo, Windmarker, perdiendo por 1 punto. Eungil recibía un saque potente de la contraria, mostrando su experiencia. La pelota fue directo a la colocadora, Do Jae-hee. Pero cuando Eungil se preparaba para rematar, Jae-hee, en lugar de pasarle el balón, lo mandó a Bora, su compañera, quien no pudo bloquearlo. El punto se perdió. «¡Bloqueado!», gritaba el comentarista, sorprendido de que Jae-hee no le hubiera dado ni un solo pase a Eungil en todo el partido. La frustración de Eungil se disparó. «¿Por qué no me la pasaste? Este lado estaba completamente libre», le reclamó a Jae-hee, quien la miró con indiferencia. Otra compañera intervino con un comentario hiriente. «Ni siquiera hubieras podido anotar de todas formas». Eungil sintió un golpe. El verdadero problema no era el público, ni el marcador. Era lo que estaba pasando con sus propias compañeras. El partido terminó en otra derrota para Windmarker. Los marcadores lo confirmaban, 25-19 y 25-15.
Desde su casa, Mina observaba la transmisión, con el rostro lleno de preocupación. Minutos después, Eun-gil estaba al teléfono con ella. «Estoy bien», le aseguró, aunque su voz sonaba ronca. «Ya era hora de que me explotara un poco, ¿no te parece?» Mina notó el tono agotado de su amiga y al confirmarle que ya estaba en el club, le dijo que la llamaría después. Al colgar, Eun-gil sintió el peso de la situación. Perder no era nuevo para ella, pero nunca antes la habían ignorado tan descaradamente en la cancha. Sabía que su matrimonio por conveniencia la hacía parecer oportunista y descuidada. Pero aún así, ¿por qué la miraban como si fuera una espía de Black Fury? Como si fuera a traicionarlos. Era injusto. Buscando aclarar las cosas, Eun-gil reunió a sus compañeras. Quería hablarles antes de la revisión del partido, pero una de ellas la interrumpió con un tono incisivo, cuestionando si estaba repartiendo invitaciones de boda y si se sentía culpable por su cercanía a Black Fury. La tensión era palpable. La veían como una traidora. Eun-gil entendió que no podía ignorar ese resentimiento. Aunque normalmente ocultaba sus emociones, el aire de traición en el equipo la obligó a ser sincera. Les confesó que entendía ese sentimiento. Incluso admitió que había golpeado a alguien en el pasado, arruinando su vida por completo. Pero su mirada se endureció al añadir que no se había rendido. De hecho, si alguna vez volvía a cruzarse con su antiguo entrenador, se arrastraría como un perro por otra oportunidad. La confesión desató la ira de su compañera, que la tildó de loca y le gritó que si quería arruinarse, lo hiciera sola, pero que no las arrastrara a ellas. Otro compañero intervino, preguntando por qué trataba tan mal a su mentor y cómo había terminado casándose con el dueño de Black Fury si tanto lo despreciaba. Eun-gil, agotada por el interrogatorio, les dejó en claro que sus motivos no eran asunto de nadie. Solo pedía que no distorsionaran sus intenciones. Su matrimonio no cambiaba su lealtad, no alteraba el color de su camiseta. Después de la discusión, Eun-gil se sentía tan cansada que decidió quedarse en los dormitorios, sin ganas de volver a casa. Pero el destino, o mejor dicho, Seo Ha-yoon, tenía otros planes. Su teléfono sonó, mostrando el nombre de la persona que menos quería atender. Con un suspiro de resignación, contestó. Ha-yoon, con su tono tranquilo pero firme, le dijo que saliera, que le había enviado un auto. Eun-gil intentó negarse, insistiendo en que se quedaría en los dormitorios y que no estaba de humor, pidiéndole que le dijera al chofer que se fuera. Ha-yoon solo respondió con un enigmático Al instante, un par de bocinazos insistentes la sacaron de quicio. Cuando miró por la ventana, no podía creer lo que veía. El chofer era el mismísimo Seo Ha-yoon, sonriéndole desde el asiento del conductor. Eun-gil estaba furiosa. «¿Estás loco? ¿Sabes en qué situación estamos ahora?», le espetó, mientras Ha-yoon, con una expresión imperturbable, solo la observaba. Ha-yoon, con su sonrisa inalterable, le preguntó qué clase de situación exactamente. Eun-gil, con la voz cargada de frustración, le contestó que era una en la que la capitana de Windmarker quedaba como una completa irresponsable. Él, sin inmutarse, le dijo que su secretaria ya había armado revuelo, pero que ella ya parecía suficientemente regañada y decepcionante. Con un tono que cortaba el aire, Ha-yoon la provocó diciéndole que debió haber seguido manejando las cosas como antes. Para él, si la disciplina fallaba, el trabajo en equipo se venía abajo, y no poner límites cuando tocaba era simplemente una estupidez. «¿No te parece, capitana?», le espetó, clavándole la mirada. Eun-gil sentía la sangre helarse, especialmente cuando Ha-yoon, con esos ojos azules que parecían perforarla, afirmó que ese había sido el peor partido de Windmarker que había visto, una vergüenza. Que esas palabras vinieran del dueño de Black Fury, precisamente de él, le revolvía el estómago. «Subite al auto si no querés que te reconozcan, apúrate», le ordenó Ha-yoon, intentando imponer su autoridad. Pero Eun-gil se negó rotundamente. «No me subo», respondió, aclarando que necesitaba quedarse a revisar el partido. Ha-yoon, con un breve «está bien entonces», aceptó a regañadientes y se alejó en el auto, dejándola sola frente a la entrada de los dormitorios. Eun-gil, observando cómo el vehículo desaparecía en la distancia, se desplomó en el suelo, llevando sus manos a la cabeza, totalmente deshecha. «Mierda, qué patético», se dijo a sí misma, con la voz ahogada por la frustración y el cansancio.
¡Qué capítulo tan intenso! Si Ha-Yun aparece al volante para tomar el control, ustedes tomen el suyo y manejen ese botón de suscribir. Comenten abajo qué manhwa quieren que destripe en el próximo video. Nos vemos a la próxima, cracks.